Nuestra invitada de hoy es una luchadora por los derechos de la mujer. Ha practicado esa actividad desde diferentes ámbitos. Hoy lo hace desde el Parlamento Europeo. En otra vuelta de tuerca, Ulrike Lunacek. Ulrike Lunacek, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto, hola. Vamos a empezar. Naces en 1957 en Austria, en el seno de una familia, me han dicho, muy conservadora. Tu padre era director de una gran compañía y votante del Partido Popular austriaco. ¿Cómo es Ulrike de niña? ¿Cómo es tu infancia? Una infancia... Bueno, primero, gracias por invitarme. Mucho gusto de hablar contigo así. Y bueno, empezando ahí con mi vida, sí, creo que la parte que más me ha impregnado mi vida es que nos mudamos cada 4 o 5 años. Entonces yo no tengo casa en Austria, ya soy de Krems, en el Danubio, una parte muy bonita de Austria, pero viví en 2 partes en Austria Baja, después en Viena, después me fui a los Estados Unidos por un año a los 16 años, porque a Viena lo odiaba en esa época. Para escapar un poco de lo que tenía, fui a estudiar en la Universidad de Innsbruck, en el Tirol. Entonces, esa es como la impresión más. Pero mi papá no era gerente de una empresa, sino era el primero de las gerente de las lecherías, ¿ya? Y después el gerente general de todas las cooperativas agrícolas en Austria. Entonces, cooperativa en general o en España algo quizás significa algo de progresista, de izquierda, eso. Sí. Eso no es el caso con esas cooperativas en Austria. Salen hace siglo y medio y eran los campesinos que se organizaban para realmente compartir, comprar bienes o para compartir también mercadear, y que también los campesinos de las montañas pueden mejor mercadear sus productos. Entonces la idea, muy buena, solamente que se ha vuelto eso ser casi un monopolio en Austria. Entonces yo allí con mi papá conocía muchos de los campesinos en la parte donde Austria en esta época era parte en la frontera con la cortina de hierro, con Checoslovaquia, y eso una parte muy pobre de Austria, ¿no? Entonces muchos campesinos que no tenían mucho, pequeños, que no tenían por qué mercadear, y eso a mi papá, a pesar de ser conservador, pero no en esta tradición, digamos, rígida, ideológica de conservadores, sino en una manera de tratar de realmente cambiar la vida de esos campesinos, ¿ya? Y de ayudarles a mercadear mejor su leche y sus productos pocos que tenían. Entonces ahí sí aprendí algo de un compromiso social, ¿no? Tú puedes cambiar cosas si quieres, ¿no? Y eso me ha impregnado mucho. Pero está cierto, mi familia votaba Partido Conservador, ¿eh? No había mucho, bueno, había conservadores o socialistas en esa época, o la extrema derecha. Entonces, si vives en estas cosas con campesinos, lo único que era por votar eran conservadores, ¿no? Pero mis padres y mi mamá también, creo que a mí y mi hermano, esa idea de que tú puedes hacer algo en tu vida, esto sí nos dieron, ¿ya? O lo que aprendí. Mencionabas tu viaje a Estados Unidos, que se produce en los años 70. Yo me imagino que el contraste de esa Austria rural con Iowa, que es donde he leído que estuviste, tendría que ser curioso. Los años 70 son muy especiales en Estados Unidos. Hay movilizaciones contra la guerra del Vietnam, aparecen movimientos de gays y lesbianas, los estudiantes se politizan de una manera que, digamos, no tenía precedentes en el ámbito estudiantil en Estados Unidos. Digamos, ¿ese ambiente te marca de alguna manera? Sí y no. Mira, cuando yo salí yo tenía recién 16 años, 73, ¿no? Y en Austria, mira, toda la cosa del 68, Austria siempre todas esas cosas llegan un poco más tarde, entonces allí yo no me había dado mucha cuenta. Viví, a pesar de tener este padre que estaba muy bien metido en la política, lo de los 68 que pasaban no me había llegado mucho ahí. Pero
Y con esa idea de salir a Estados Unidos, ¿no? Eso sí era algo más abierto, liberal, algo así, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hasta los 13, 14 años, yo no tenía pantalón, solamente faldas, ¿no? Mi primer pantalón mi mamá me lo hacía, ¿no? Cosas así que yo sentía, en Estados Unidos eso va a ser algo muy libre. Bueno, llegué a Iowa. Eso muy más puritano que yo podría haber imaginado, donde, por ejemplo, y fui al colegio y viví con una familia. El colegio, los colegios allí tienen esos bailes donde por Navidad y por ¿cómo se llama? El prom, ¿ya? Y allí, por ejemplo, para los bailes, tú como chica tenías que esperar hasta que un chico te pregunte que vayan juntas. No podías ir en grupo. ¿ya? O sea, fue la América profunda. Increíble, ¿ya? No era tan popular como yo quería ser, no tan guapa, así que no me preguntó por lo primero. Entonces, para la segunda vez, para lo de Navidad, eso era al revés. Las chicas podían preguntar a los chicos. Entonces, yo sí ahí pregunté para ir. Y para el último, yo también decía, bueno, yo voy a preguntar a un chico. Si a mí no me pregunta, yo quiero ir. Entonces, con una de mis hermanas allí, que tampoco tenía novio, entonces ella dijo, bueno, vamos a ver quién vamos nosotros, y nos fuimos. Al mismo tiempo, en ese colegio era una ciudad de 13.000 personas con 23 iglesias cristianas. ¿Ya? White Anglo-Saxon Protestant, ¿ya? Sino ninguna persona de color, ningún Native American, indígena, nada. Blancos, nada más. Y en este colegio, sin embargo, era un colegio para todos los chicos de ese pueblo. Entonces, era un colegio donde no importa tu inteligencia, de dónde venías, la estrata social, todos estaban allí. Y para el fútbol, el básquetbol, el deporte, todos estaban juntos. Eso también me impresionó. Y la cosa que en mi colegio en Viena, en el centro de Viena, en el 73, no se había ni tocado, en el colegio de Iowa, allí sí había un curso que se llama International Affairs, y leíamos US News and World Report y discutíamos Vietnam, Watergate, Nixon estaba justo, impeachment, eso no sé en castellano. Sí, como se dice impeachment también, cuando hay que destituir al presidente. Esto hubo cosas de Strategic Arms Limitation Talks, SALT-II, todas esas cosas lo discutíamos en Boone, Iowa. No me gusta mucho de la política que hacen, pero había también cosas como un colegio para todos, que en mi país hasta ahora no hay. ¿Ya? A los 10 años en Austria los chicos tienen que decidir si van al colegio gimnasium o si van a otro que no, normalmente van allí la gente más pobre, los migrantes, etc. Y en Iowa eso había hace 40 años. ¿eh? Y la otra cosa allí, y eso también me formó mucho para mi vida, había gente de todo el mundo con este programa, AFS. ¿ya? También había un catalán allí que conocí, un Alberto, me acuerdo. Pero había gente de América Latina y allí yo, por alguna razón, me hice amigos con gente de América Latina, de Uruguay, Chile, Honduras. Hay una pregunta que se tienen que estar haciendo los espectadores: ¿cómo es posible que hables castellano tan bien? O sea, yo sé que estudiaste interpretación de inglés y de castellano, pero ¿por qué castellano? ¿Por esa relación con latinoamericanos en Estados Unidos? Tenía que ver. Como ya dije, Viena en esa época era gris y feo, yo no quería estar allí. Quería una ciudad más pequeña. Y con amigos de mis papás era posible, yo podía vivir en un apartamento chico en Innsbruck solamente pagando el agua y la electricidad. Entonces yo dije a mis padres, yo me voy. Fui a Innsbruck y allí había solamente 5 idiomas para estudiar intérprete. Y yo, cuando en este año de Estados Unidos, también pasamos por Nueva York y visitamos las Naciones Unidas, y yo allí dije, yo quiero ser intérprete en las Naciones Unidas. Pero en Innsbruck había solamente 5 idiomas. Ruso, en esa época, 75, viajar, conocer, muy difícil. ¿ya? Entonces decidí no. Además tiene otra letra, entonces no. Italia, demasiado cerca, ¿ya? Solamente por el Brennero no. Francés no me interesaba porque mi maestra, no me había gustado mi maestra de colegio. Bueno, alemán, inglés ya, y español. Y español muy bien. España y todo el continente, bueno, americano, latino. ¿ya? Eso fue la razón. Y esta gente amiga que pensé, un día les voy a visitar. Así fue. Tú eres conocida, Ulrike, por ser una activista por los derechos de la mujer y por los derechos de gays y lesbianas. ¿En qué momento te conviertes en
en una defensora de los derechos de la mujer y por qué? ¿Ocurre algo en tu vida que te hace decir yo tengo que trabajar en esto? Bueno, eso también viene gran parte de mi familia. Mi papá, que se murió hace año y medio, fue yo siempre decía, un patriarca generoso, ¿ya? Entonces yo allí, mi mamá era ama de casa, era maestra antes, pero cuando yo nací y después mi hermano, ella se quedó en casa toda su vida y hacía todo que mi papá podría hacer su carrera, ¿ya? Y siempre le teníamos que seguir a mi papá, ¿ya? Yo no quería llegar a Viena, pero a los 9 años, ¿qué vas a decir? Te quedas sin tus papás. Y la mamá también les tenía que seguir. Entonces esa cosa a mí ya ahí me causó, ¿por qué yo tengo que seguir a mi papá? ¿Por qué mi mamá tiene que seguirle siempre al amo de casa que también trae todo el dinero? No me parecía justo, eso, como una rebeldía así. Y creo que con esto, a pesar de muchas peleas también que tenía con mi papá, parece como era un patriarca que también derechos de mujeres él sentía. Bueno, él necesitaba su esposa para hacer su carrera, ¿ya? Sin ella no lo hubiera podido hacer. Entonces eso ya también me formó. Y bueno, después era el inicio del movimiento feminista en Austria también, en Innsbruck. Bueno, me hice amigas de esas mujeres que hicimos el primer encuentro feminista en Innsbruck, ¿ya? Y yo también empecé a trabajar con el equipo que creábamos el primer centro, el primer refugio para mujeres maltratadas, ¿eh? Negociando con el Partido Conservador y la Iglesia, las mujeres de la Iglesia Católica para financiarnos, porque Tirol era el más conservador y católico de Austria, entonces sin ellos no lograbas ninguna financiación. Entonces esas eran, y allí también textos, había hasta cantantes, ¿no? que cantaron para la lucha feminista, etc. Y esto fue, bueno, y después lo de lesbiana, yo siempre digo, yo empecé tarde, yo al principio me enamoré de chicos, ¿ya? No funcionaba mucho, tenía algunas relaciones, affairs, y algunos que aún ahora quiero mucho, ¿no? Pero no de pareja. Y después realmente fue así como, de repente darme cuenta, ¿y por qué con mi mejor amiga? ¿Por qué no puedo besarla? ¿Eh? ¿Por qué no puedo abrazarla? Bueno, eso de sexo llegaba tarde también, no lo pensaba. Era como, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Ya? Si con los chicos con los cuales no estoy tan cerca, ¿por qué no puedo tener lo mismo? Eso para mí no era lógico, ¿ya? Entonces, y lo gracioso también fue que a veces pienso, en mi época de colegio, no había la palabra lesbiana, ni lo conocía, no existía, ¿ya? Yo no conocía a nadie, ¿ya? Y ahora con los colegas de mi colegio que nos encontramos para celebrar los 40 años de nuestra graduación, una vez les pregunté, ¿se hablaba de eso? Y ellos tampoco decían, no, estaba en un colegio de chicas, ¿no? Y había amistades muy cercas, pero no nos ocurría, ¿ya? A mí por lo menos no. Pero entonces allí llegaba, creo primero fue feminista y después lesbiana, ¿ya? Así. Eres una de las primeras políticas austríacas que dice públicamente soy lesbiana, y eso no fue hace tanto tiempo. Hace 20 años. Años 90, bueno, claro, sí. Es verdad. Que son ya 20 años. Vamos siendo mayores. Sí. ¿Cómo se toma la sociedad austríaca eso? Sorprendentemente, cuando yo lo hice, yo nunca lo había escondido, porque, como te dije, no sabía por qué, ¿ya? ¿Qué es el problema? ¿Ya? Tú no decides a quién te enamoras, ¿ya? Entonces, sí, cuando decidí entrar a la política de partido, hice muchas cosas de ONG antes, también cosas públicas, también de lesbiana, pero no tan públicos. Entonces, cuando postulé por primera vez en el 95, no había nadie. Había una ministra lesbiana que todas sabíamos, había Jörg Haider, que también del FPÖ, que también se sabía que era gay, pero nadie lo había dicho. Entonces, yo entrando allí, siendo candidata para el Partido Verde, dije, eso no lo voy a esconder. Además, necesitamos igualdad de derechos. Entonces, las reacciones eran mucho mejor que yo había pensado. Había algunos emails en esa época, no existían, pero algunas cartas anónimas de gente. Amenazas. Pero en general, las reacciones eran muy buenas. Y
Y creo que, bueno, de un lado se había esperado que alguien... Y yo, no era el único tema que yo trataba. Había hecho mucho política internacional, de desarrollo, así que era como experta en esas cosas. Yo había participado en la conferencia de las Naciones Unidas sobre población y desarrollo en el Cairo. Así que yo tenía otras cosas, salvo lo de siendo lesbiana, que también aportaba, ¿no? También alrededor, por ejemplo, de mis papás, que era muy bueno. Mi papá me decía, ay, ya, qué pena que ya estoy jubilado, me gustaría defenderte con gente muy conservadora a su alrededor, ¿no? Y creo que eso, quizás yo también, diciéndolo como una manera muy normal, ¿ya? Yo siempre, mi lema siempre era, es normal ser diferente, ¿ya? Es como, todos somos diferentes, ¿y qué? ¿Ya? Y así, creo que lo que dije antes de mis padres, mi papá y mi mamá, también nos hicieron, como a mi hermano y a mí, entender que si tú haces algo que estás convencida, hazlo, ¿ya? La gente lo tomará así. Y en este sentido, sí, ahora como hay emails todavía me llegan cosas feas, hasta vamos a matarte y cosas así, ¿eh? Pero bueno, son anónimos y los mando a la policía. Pero víctima de un ataque con ácido el año pasado en la manifestación del orgullo gay. Eso sí. Pero eso sí, también antes había pasado, por ejemplo, en Bratislava, me atacaron con piedras, felizmente no me tocaron, y la policía le agarró rápidamente. Allí en los Prides, en los Bálticos, en Vilnius, en Riga, también había gente que a mí y a nos tiraba huevos, botellas de plástico. En Viena también, para Viena eso era algo que nunca había pasado. Todos los casi 20 años de las marchas siempre habían sido cosas alegres. Sí, algunos cristianos fundamentalistas protestando como 10 o 20 personas a un lado, pero bueno, que lo hagan. Te quiero preguntar si piensas que ha cambiado también la Iglesia Católica en ese aspecto. Yo te vi aquí cuando vino Francisco a intervenir en la Cámara, que le entregaste una bufanda con los colores arcoíris. Sí. ¿Piensas que este Papa puede hacer algo que vaya más allá de la tradición homófoba de la Iglesia Católica? Espero que sí. Si alguien tiene chance de hacerlo es él. ¿Ya? Ninguno de los otros lo había hecho. El problema que veo que él ya ha dicho muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo, cuando había ese sinoda el pasado otoño de obispos, no logró realmente avanzar. Bueno, sé que las resistencias dentro de la iglesia son muy fuertes, ¿eh? Pero bueno, habrá que ver, ¿ya? Esperé más de él que ahora veo. Bueno, pero recién es que 1 año, 2 años que está, así que espero, en ese sentido realmente espero que viva más tiempo para realmente implementar algunas de las cosas que son necesarias, sea para las mujeres dentro de la iglesia, también eso de acabar con ese celibato, eso... los curas no deben tener relaciones con hombres o con mujeres, como quieran, pero que por lo menos pueden, ¿ya? Los que no quieren, no hay ningún... Eso sí. Y también para las lesbianas y los gays ayudaría mucho, porque sabemos que el Papa en América Latina, en el África, tiene mucha influencia, ¿no? Entonces sería bueno que allí habría un cambio de mentalidad, ¿ya? Porque lo que vemos en América Latina no tanto, allí ha habido muchos avances, pero en el África algunos de los viejos luchadores para la independencia ahora son los más homófobos, sexistas, patriarcales, horribles, ¿ya? Allí sí ayudaría si el Papa realmente vaya más allá. Yo sé que tú tienes una relación muy especial con América Latina, tu compañera de siempre, Rebeca Sevilla, es también una activista peruana. ¿Qué ha representado América Latina para la configuración de tu ser político? Ha sido muy importante, fue parte de mi politización. Empezó en España, eso debo decir. En el 70, yo empecé a estudiar en el 75 y mi maestro de español era de Andalucía. Él nunca nos decía que en España se hablaba más idiomas. Y cuando fui a un curso de español a Valencia en el 77, me sorprendía, ¿ya? Y allí el docente allí nos venía, bueno, hablando de los cantautores del País Valenciano y de Cataluña, y yo aprendí español con este curso y también con gente allí,
pero bueno, que me di cuenta que no hablaban solamente castellano. Y con los discos, en esta época había discos que tenían la letra en castellano y catalán. Y en catalán de Serrat, de Raimon, de Luis Llach, de María del Mar Bonet, todos esos. Y yo tenía mi diccionario español-alemán y todavía los tengo porque anotaba lo que quieren decir las palabras en español, pero los textos, muchos de ellos en catalán, todavía los puedo cantar. Eso fue parte de mi politización. Y después América Latina. En el 78 hice con un amigo un largo viaje de 9 meses, 5 con él y después 3 o 4 sola, por Perú, Bolivia, poco de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Y eso realmente fue politización. En Perú, en Bolivia, esas diferencias grandotes entre ricos y pobres que hasta ahora en Europa de este tamaño no hay, ¿ya? Y en esa época más aún. Y en Chile yo conocí gente que estaba en la clandestinidad contra Pinochet, eso era 5 años después del golpe, y también gente a los cuales sus familiares o amigos les habían matado en el golpe o desaparecidos. Y fue como un choque, ¿ya? Me invitaron a ir a una de las primeras manifestaciones en contra de Pinochet. Yo tenía un miedo horroroso porque yo no había vivido en una dictadura, ¿ya? Los conocía solamente de otra gente que contaba de los nazis, pero yo nunca lo he vivido. Entonces eso realmente fue, y había esa cosa de que, por ejemplo, Alemania también, Austria exportaba armas a Chile y cosas así, que yo me politicé, ¿ya? Diciendo, yo quiero cambiar en este mundo, eso no puede ser así, ¿ya? Que también los países europeos cooperamos con dictaduras, ¿ya? No puede ser, ¿ya? Sí, hay una dimensión política en ti que tiene que ver con los verdes y con el ecologismo, que no siempre se ha relacionado de manera fácil con la izquierda, y en particular en América Latina. Muchas veces que compiten pues, los proyectos de modelos sostenibles con el desarrollismo vinculado al extractivismo, es decir, el problema de los mineros, el problema de los recursos hidrocarburíferos. ¿Cómo ves esa relación, no solamente en Europa, sino también ahora en el sur de Europa, que digamos tenemos una situación muy difícil, y en América Latina esa relación entre ecologismo e izquierda? Sí, es una relación difícil y lo veo aquí en Europa, pero también en América Latina. Y tengo gente amiga de muy izquierda en América Latina que ahora viven aquí, muchos exiliados, gente así, que creo que muchos que llegamos a los verdes llegamos de una situación donde muchos venimos de la izquierda. Yo también, a pesar de tener una familia conservadora, pero para mí los conservadores nunca eran posible para mí ser ahí. Y también los socialdemócratas son como un tanque grande que es muy difícil cambiarlo. Entonces, y esta cosa ecologista, aunque yo no vengo del movimiento ecológico, pero en Innsbruck en el 79 organizamos la primera manifestación de bicicletas, ¿ya? Cosas así que han sido importantes. Y quizás también que vengo de un país que tiene muchas bellezas naturales, ¿ya? Hasta las montañas, me encanta esquiar, es como de no destruir todo esto, ¿ya? Y creo que allí la diferencia con el modelo de izquierda tradicional es uno que, como tú dices, es extractivista. Bueno, hay que sacar todo de la tierra para hacer una vida mejor para los pobres, ¿ya? Entonces yo estoy muy a favor de mejorar la vida, pero creo que a este punto ya tenemos que ver que con el extractivismo, con también la destrucción de bosques, de naturaleza. Bueno, primero cambiamos el clima de una manera que va a ser destructiva para todos, en todo el mundo, y que esto no es algo para el futuro. Pero es difícil porque, por ejemplo, hace casi 2 años fuimos a Brasil con una delegación de los Verdes del Parlamento a esta construcción hidroeléctrica de Belo Monte, que es un proyecto como esencial de la presidenta brasileña de Dilma, ¿ya? Que antes fue ministra, parece. Entonces, allí sí es como una pelea fuerte, ¿ya? Como esa idea en Brasil que toda esa Amazonía tan grande que es, lo debemos utilizar, no importa, la poca gente que vive ahí, los indígenas, no son todos indígenas. Eso es algo que yo espero que también la izquierda realmente tome más en cuenta estas cosas, porque también más enfocar de
de eficiencia energética. ¿Ya? Hay, por ejemplo, para el Brasil sí que necesitan energía. No soy de esos que decimos vamos a volver a las cuevas, no. Pero se puede utilizar más energía renovable sin destruir tanto. Y eficiencia energética. Había un estudio de Wild Fund for Nature que decía que, por ejemplo, en Brasil la energía que necesitan hasta el 2020, 40% de esto podrían lograr de eficiencia energética, ¿no? Entonces, allí sí veo que la izquierda tradicional, muchos aún no han hecho este camino de que también para los pobres es mejor que tengan un ambiente sano alrededor, porque si no, ¿qué son los gastos que tienen que incurrir, por ejemplo, de salud? ¿Ya? Si tu ciudad está totalmente polucionada, ¿no? Sí, con polución, contaminada, tus hijos van a tener asma. Entonces, si no tienes un sistema de salud general, todo esto. Entonces, allí veo que algunos de la izquierda aún no ha pasado ahí. Sin embargo, también estaba contenta que ganó Dilma Rousseff, ¿ya? Es como en comparación con otros, ¿ya? Con lo de la derecha, ¿ya? Te tengo que preguntar por una de las referencias fundamentales del ecologismo en Europa, que son los verdes alemanes. Con los verdes alemanes hubo un momento de escándalo que nos sorprendió a muchos cuando apoyaron la intervención de la OTAN en Yugoslavia. Sí. ¿Esto qué supuso para el movimiento ecologista europeo? Sí, allí tuvimos también como verdes austríacos una posición muy clara que esto no lo apoyábamos, ¿ya? Y no nos gustó la posición de Alemania, de los verdes alemanes. Sin embargo, y esto sí también hizo un daño, aún hay estas discusiones adentro, no tan fuertes, pero bueno, creo que el caso de la caída de Yugoslavia y en este caso el bombardeo de Belgrado, yo también en esta época no estaba en favor. Sin embargo, ahora yo soy reportera, ¿se dice? Relatora. ¿Cómo? Relatora. Relatora para Kosovo en este parlamento y he conocido más la historia y aún no defiendo los bombardeos de Belgrado, pero lo que hizo Milosevic con los kosovo-albanes era algo cerca de un genocidio, ¿ya? Era algo de realmente matarles, echarles del país, echarles primero de todas las funciones, y eso es algo donde creo que en la política internacional tradicional, también de izquierda, no solamente de izquierda, había esta cosa de no intervención, ¿ya? Creo que esto ha cambiado en las últimas décadas, no solamente por cosas ecológicas, sociales, pero también por esa cosa de que si hay especialmente violaciones de derechos humanos, que la comunidad internacional sí tiene que preocuparse por esto, no con bombas, ¿ya? Esto todavía pienso que debería haber otra manera de resolverlo. Pero esta cosa que no interfieren, esto es mi cosa, ¿ya? Esto ya no sirve, felizmente. Por eso también en este Parlamento tratamos de empujar también a los países miembros y a otros que realmente, hoy día es Rusia, es Azerbaiyán y otros que realmente hagan más para poner más fuerza en que los derechos humanos sean la idea principal de la política exterior y no nuestros propios intereses, por ejemplo, de energía, con gas y petróleo. Yo siempre digo, si estuviéramos más independientes de gas y de petróleo, podríamos estar mucho más fuertes con los derechos humanos. Eso es un elemento fundamental. Europa importa el 53% de la energía que consume, en España el porcentaje es mucho mayor. ¿Hay mecanismos que podrían servir para que Europa tuviera soberanía energética? Porque es verdad que eso condiciona las relaciones con Rusia, condiciona las relaciones con Ucrania. ¿Qué habría que hacer? Sí, es posible. Es que, bueno, depende, no se puede de un día al otro. Tampoco es posible, por ejemplo, apagar lo más que yo quisiera todas las plantas nucleares de un día al otro, ¿ya? Pero felizmente ahí Alemania, después de Fukushima, que ahora es 4 años ya, Alemania ha tomado esa decisión. Y sí, bueno, Austria es un país que tiene muchos recursos naturales y también energéticos. Tenemos mucha agua, sol no tanto, eso en España habría más, o hay más, ¿no? Pero creo que para mí es un proceso, ¿ya? Pero hay cálculos que sí es posible para también toda Europa llegar a una autonomía o autosuficiencia energética.
Y lo principal ahí realmente es la eficiencia energética. Todos edificios tales podrían ser sin utilizar nada de energía, ¿ya? Podrías hacerlo, no necesitáramos esas aires acondicionados y la calefacción, se podría hacer de otra manera. Allí habría que invertir. Eso también crearía trabajos, ¿ya? Muchos. Mira, lo que en España hubo, ¿no? Todos los proyectos de energía solar, sí. Pero ¿sabes qué? Con Grecia, cuando empezaron los problemas con Grecia, yo me enteré que Grecia era el país que era más dependiente de importaciones de petróleo que ningún otro país europeo. ¡Qué locura! ¿Ya? Es posible la autarquía, ¿ya? en energía, pero es un camino largo. Pero hay que hacer pasos y ahí también nuestros gobiernos no hacen lo que sería necesario. Y los lobbies de la industria energética en España, los monopolios energéticos horrible, son terribles. Te tengo que preguntar por Ucrania y por Rusia. Yo creo que ninguno de los dos simpatizamos con el sistema político ruso y con Putin, pero ¿a ti te parece que fue correcta la actitud de varios países de la Unión Europea que de alguna forma apoyaron un golpe de Estado, un desplazamiento de poder ilegal en Ucrania? ¿Actuó correctamente la Unión Europea en el caso ucraniano? Bueno, yo no diría que ha sido un golpe de Estado, ¿ya? Porque Yanukovych al principio sí estaba negociando con la Unión Europea el acuerdo de asociación, solamente al final decía probablemente porque Putin le había ofrecido más dinero que la Unión Europea y entonces dijo que ya no. Y después se fue. Creo que, en mi opinión, viendo todo lo que pasó desde el final de la cortina de hierro, desde la caída de la Unión Soviética. Telón de acero. ¿Cómo? Telón de acero, decimos en España. Telón de acero. Ah, ok, telón de acero. Okay. Creo que el gran problema ha sido que la OTAN no se haya, ¿cómo se dice? No se haya ido disuelto, ¿ya? Porque su tarea ya no, la Guerra Fría había terminado. Y estoy convencida que el ampliamiento de la OTAN, que además se dice que había habido una promesa a Gorbachev que eso no iba a pasar, esto creo que para mí es el problema mayor, ¿ya? Sin esto, yo creo que el ampliamiento de la Unión Europea no hubiera causado tantos problemas a Putin. No que me interesa lo de Putin, pero creo que eso ha sido el problema mayor. Y con Ucrania, el acuerdo de asociación, eso para mí no fue el problema. Y creo que el problema de Ucrania ha sido que primero también los nuevos gobiernos no estaban en favor de realmente dejar a la población rusa en el sudeste, por ejemplo, realmente un estatus de autonomía fuerte, ¿ya? O por ejemplo, eso de elegir los gobernadores, eso todo era centralista, antes también, ¿ya? Y que también ninguno de los grupos, ni los prorrusos ni los pro-occidentales, han hecho algo en contra de esos oligarcas que se enriquecieron en los años 90, ¿ya? Y después manejaban el país. Мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины против тех, кто страхом, террором пытается оседлать ее. Y allí hay varios problemas, allí que veo. La solución es difícil. Creo que la única es realmente de realmente también negociar con Putin, ¿ya? Y lograr algún acuerdo también para la gente rusa que vive ahí en el sudeste de Ucrania. Y la idea de Juncker ahora, que hace poco que decía se necesita un ejército europeo, digo, bueno, creo que eso es solamente una manera de evitar que se hable de las cosas que a Juncker le hacen un problema, como LuxLeaks y otras. Efectivamente. Vamos llegando al final. Tenemos que hablar de la situación de inestabilidad política en Europa. En Austria me consta que un partido de extrema derecha tiene casi el 24% de los votos. Entrevistaba hace unas semanas a Chantal Mouffe, una politóloga que decía el futuro de Europa será entre populismo de izquierdas y populismo de derechas. ¿Cómo lo ves tú? Sí.
Prefiero los populistas de izquierda, sí decir esto. Esto también para Grecia. Yo dije a muchos que dicen, ay, Syriza, qué horrible. Digo, bueno, ¿ustedes prefieren Golden Dawn, el aurora dorada? Amanecer dorado. ¿Ya? Esos son realmente fascistas. ¿Ya? Claro. Y lo que sí está cierto que los partidos tradicionales, conservadores y socialdemócratas en la mayor parte de los países, han perdido credibilidad, simplemente, y han hecho muchos errores. ¿ya? Y en mi propio país tenemos gran coalición desde el 86, salvo los 6 años de negro-azul, con los conservadores, con derecha populista extrema. ¿ya? Ellos son entre medio. ¿ya? Y allí sí hay nuevos partidos, como Podemos, como Syriza. Y yo no... creo que lo importante también para nosotros aquí en el Parlamento Europeo es que hagamos cosas que realmente hagan sentir a la población que es con ellos. ¿ya? Y no es algo allí en Estrasburgo, en Bruselas, que no tiene que ver con ellos. Y esos programas de austeridad en los últimos años realmente han sido lo peor que se podía hacer. ¿ya? Y bueno, hablando de las instituciones europeas, crear una unión monetaria sin crear una política económica en conjunto, ¿ya? Donde, por ejemplo, se hace un nivel de impuestos iguales para las empresas en todos los países, o que realmente se crea un impuesto de transacciones financieras. Esto, donde se saca dinero también para los presupuestos públicos, esos han sido los errores principales allí. ¿ya? Y bueno, yo además digo que en la construcción de la Unión Europea se debería acabar con el Consejo. ¿ya? Porque los países miembros, elegidos en sus propios países, son ejecutivo en su país propio y aquí hacen legislación. Eso es una contradicción con los principios democráticos Para eso debería estar el Parlamento Europeo, claro. Y deberíamos hacerlo nuestros. Quizás se puede poner a ellos en la segunda cámara, ya podría ser, ya como un Senado o algo así. Pero de esta manera creo que es parte de la razón por la cual hay tanta decepción en el pueblo, salvo políticas, etc. Y se necesitaría también una unión social. Por ejemplo, crear más políticas para realmente preocuparse de la gente pobre, de los jóvenes que ahora no tienen trabajo. Ese programa de inversión de Juncker, come on, ¿ya? Necesitamos realmente algo donde la gente siente que esa Unión Europea es para ellos. Eso aún no tenemos. Rueda de reconocimiento, yo te doy unos nombres y con brevedad me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Vladimir Putin. Macho. Macho peligroso. Femen. Esos los teníamos hasta un día de la mujer, los habíamos invitado a Viena y creo que a veces es importante de feministas también crear otras posibilidades para hacerse reconocer las demandas. Jean-Claude Juncker. Bueno, algo relativamente mejor que Barroso, ¿ya? Por lo menos tiene algo de compromiso social, pero con una comisión y con su problema de LuxLeaks, no muy convencida que realmente él va a cambiar algo. Joschka Fischer. Bueno, el problema que dije, que con lo de Belgrado, de la OTAN, al otro lado ha sido el primer ministro de Asuntos Exteriores de algún verde en algún partido. En ese sentido, ha creado reconocimiento de verdes, salvo con este problema de la OTAN. Otras cosas lo ha hecho bien. Martin Schulz. Ha hecho mucho para que el Parlamento sea mejor conocido en los países de la Unión Europea. Por adentro, por ejemplo, la decisión de él y de los conservadores y liberales y los socialistas en la conferencia de presidentes de no permitir un voto en la plenaria sobre una comisión de investigación real sobre LuxLeaks, eso ha sido un error muy grave. Alexis Tsipras. Interesante. Espero que realmente puede hacer esto de ver que los oligarcas y la iglesia en Grecia paguen impuestos y que espero que tengan éxito. ¿ya? El problema que tengo es esa coalición con ANEL. ¿ya? Esto es algo que es muy grave. ¿ya? Cambia lo positivo que muchos hemos visto con él a algo que
crea muchas preguntas. Ahora sí que llegamos al final, te voy a pedir que mires esa cámara y hagas un brindis, aunque sea en un vaso de agua, casi sin agua, por lo que tú quieras. Bueno, primero un brindis a ti por hacer este programa de la Vuelta de Tuerca y creo que un brindis a todos los que en España y en otras partes que lo vean realmente quieren volver esta tuerca a que se haga una Unión Europea que realmente sirve a la gente y al pueblo. Muchísimas gracias, Ulrike. Salud.